Esta es la tercera y última parte que está dedicada a dar algunos conceptos que entendemos que son básicos para las asignaturas de matemáticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y los temas van a ser polinomios, van a ser números complejos y trigonometría. Vamos a empezar, en primer lugar, por polinomios. ¿Para qué sirven los polinomios? Independientemente de cualquier consideración respecto a la resolución de ecuaciones, a su utilización en modelos y tal, ahí hemos puesto una representación gráfica de una función que es la función seno, que es esta que está un poquito en negro, que está en color negro, está un poquito más apaisada, y de 4 aproximaciones de esta función seno representadas por 4 polinomios. Ya os explicaremos durante el curso esto cómo se hace, pero en principio veis que en los puntos cercanos al origen prácticamente se puede aproximar esa función complicada seno por 4 funciones más sencillas que son polinómicas. Entonces, realmente las aplicaciones en economía de los polinomios son muchísimas. Hay que saber que los polinomios es una función muy sencilla y con la que es muy fácil trabajar y que lo resuelve casi todo. Efectivamente. Es importante que repaséis de vuestras clases de bachillerato los conceptos básicos que ahora os resumirá Susana sobre la teoría de polinomios. En Internet hay algunos vídeos que lo explican bastante bien. Efectivamente. Sí, en Internet realmente ya hay casi todo. Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que hay que saber de polinomios. Primero, pues recordar que los polinomios son fáciles de estudiarlos y de operar entre ellos. ¿Vale? Que cuando un polinomio es igual a 0 y se quiere obtener el valor de la o las variables que lo verifican, se dice que tiene una ecuación algebraica, que estos dos conceptos se suelen confundir. Que las ecuaciones algebraicas hay que saber resolverlas, aunque a veces pues son complicadas. Y que cuando pasamos de una ecuación a varias, tenemos un sistema. El sistema, si es lineal, pues todos sabemos resolverlo, pero si son no lineales, pues llegamos a casos que son bastante complicados y algunos casi imposibles. Toda esta parte operativa que tienen nuestras asignaturas, nosotros las vamos a intentar ir suavizando con la ayuda de un programa de ordenador, y esto ya sí lo haremos durante el curso que demos en la facultad, durante un programa de ordenador que nos va a permitir pues, que muchas de estas operaciones largas, tediosas, pues, se hagan de manera más sencilla. El programa que nosotros utilizaremos aquí en la Universidad de Málaga es el programa Matemática. El programa Matemática, vamos a ver, nos lo va a mostrar Beatriz, un par de ejemplos donde pueden resolverse problemas que pueden ser difíciles pues, de manera muy sencilla. Como nos comenta Alfonso, el programa Matemática resuelve prácticamente todo tipo de problemas. Vamos a ver, por ejemplo, la función solve, que resuelve ecuaciones o sistemas de ecuaciones, y en este caso algo muy curioso es que nos puede devolver la fórmula de resolución de una ecuación de segundo grado, por ejemplo, o incluso resolver una ecuación en concreto como es esta, nos devuelve sus raíces. Fíjense, por ejemplo, que aparece ahí, que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, es un sistema no lineal. Estos sistemas no lineales realmente no se han inventado en general cualquier método que lo resuelva, y cuando nos ponemos a resolverlo resulta que tiene 4 soluciones. O bien esta ecuación de grado 4, que es un polinomio igualado a 0, que tiene 4 raíces, y matemática lo resuelve directamente y con unas sencillas funciones de dibujar funciones de una variable, pues podemos ver la gráfica y bueno, ver los puntos de corte de esa gráfica con el eje de abscisa, que son las raíces, etcétera. Podemos estudiar muchísimas cosas de manera muy sencilla. Bien, pues con esto ideas damos por presentados los polinomios y vamos a pasar en segundo lugar a los números complejos. Es una manía, son números. Sí, es verdad. ¿Qué le llamamos? ¿Complejos o imaginarios? Sí, bueno, ahora hablaremos de ese tema. Deben de llamarse complejos, pero ahora hablaremos. Efectivamente, hay una idea extendida por los alumnos de que estos números pues realmente son difíciles de ver y difíciles de estudiar. Pues vamos a intentar pues, justificar un poquito de dónde vienen, ¿no? La pregunta sería la siguiente: ¿siempre obtenemos soluciones reales en la resolución de una ecuación algebraica o un sistema de ecuaciones algebraicas? ¿Vale? Entonces, evidentemente no. Si ponemos el siguiente ejemplo, ponemos una ecuación de segundo grado,
Observamos en este caso que la raíz cuadrada, el radicando, nos sale un número negativo, menos 20, ¿verdad? Entonces tenemos que aquí surge el concepto de número complejo. Si le llamamos sí a la raíz cuadrada de menos 1, las soluciones de esta ecuación son menos 1 más menos y raíz de 5. Esos son los números complejos, ¿no? ¿Esto de los complejos es un invento de la matemática moderna? No, para nada, es bastante antiguo. De hecho, la primera referencia conocida a raíces cuadradas de números negativos proviene del trabajo de los griegos en el siglo I a.C. Luego ya los números complejos se hicieron más patentes en el siglo XVI con la búsqueda de fórmulas que dieran raíces exactas de los polinomios de grados 2 y 3. Aunque solo estaban interesados en las raíces reales de estas ecuaciones, se encontraban con la necesidad de lidiar con raíces de números negativos. El término imaginario para estas cantidades fue acuñado por Descartes en el siglo XVII. Efectivamente, Descartes, en su libro sobre geometría, escrito en el 1637, escribe este párrafo que no hemos querido dejarlo aquí constancia de él, y decía: a pesar de que podemos pensar que esa ecuación de grado 3 tiene 3 raíces, únicamente una de ellas es real. Las otras 2 son simplemente imaginarias, es decir, no es que le esté dando el nombre de imaginarias, es que son raíces que él no se las puede imaginar. Si cogemos, por ejemplo, matemáticas y resolvemos esa ecuación a la que se refería Descartes, efectivamente vemos que x igual a 2 es una raíz y que las otras 2 son raíces imaginarias, 2 más menos y. Pero no solamente Descartes, Leibniz, que fue un gran matemático, pues afirmaba eso que te hay escrito, que los números imaginarios son un excelente y maravilloso refugio del Espíritu Santo, una especie de anfibio entre ser y no ser. Realmente a los números complejos se le ha llegado a llamar sofisticados, sin sentido, inexplicable, incomprensible, imposible, y además por matemáticos tan serios como Cardano y Nepper. Es decir, que realmente esto es lo que justificaba que creo que ha sido tú, pues dijeras que realmente le tenían manía a los números, eran números que no nos gustaban a nadie, ¿no? Bueno, para finalizar, solamente decir que los alumnos de primero de matemáticas necesitan simplemente unas ideas básicas de los números complejos. Lo usaremos más bien en el cálculo de integrales y en la ampliación de teoría de matrices. Correcto. Bien, la tercera y última parte la vamos a dedicar a la trigonometría. No sé si le tengo más manía a los números complejos o a la trigonometría. No sabe a cuál de ellos, No ¿verdad? sé a cuál. Bien, bien. Yo creo que efectivamente está justificado que se le tenga algo de manía. Vamos, la trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia relaciones entre lados y ángulos de triángulos, siendo su significado etimológico medida de triángulos. Hay 2 ramas, la plana y la esférica. Evidentemente nosotros trabajaremos en la plana, que se ocupa de figuras bidimensionales, es decir, de figuras que las puedo ver contenidas en un plano, mientras que la esférica trata de triángulos en la superficie de una esfera, que se estudia mucho en otras ramas del saber. Bueno, como veréis, la trigonometría es una rama muy interesante que se utiliza en muchos problemas de la vida real. Sus primeras aplicaciones fueron en astronomía y en navegación para medidas que no se podían hacer de forma directa, como las medidas de la Tierra a la Luna. Veréis que se utiliza en muchísimos ámbitos, de hecho desconocemos alguna ciencia que no utilice la trigonometría. Entonces, resumiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a utilizar de trigonometría en el curso 0? Pues solo se ven los conceptos sencillos y básicos para que un alumno, cuando se encuentre estudiando una asignatura de economía y se encuentre con una función trigonométrica, pues no se asuste, ¿no? Ver una función, un seno, un coseno, pues le dé miedo, ¿no? Conceptos básicos y sencillos, ya se irá viendo a lo largo del curso. Y ya una vez terminada esta presentación, pues vamos a pasar a la exposición que va a hacer mi compañero Alfonso González Pareja.